Buenas tardes, bendiciones para todos. Bienvenido una vez más a su estudio bíblico de esta semana. Hoy quiero que te prepares desde allí donde te encuentres para que escuches esta enseñanza que viene del cielo y que puedas recibir una impartición poderosa de la obra que Dios tiene para ti. Señor, que sea revelada con poder tu palabra. Tu amor fraternal nos motive a formarnos y prepararnos para nuestro crecimiento espiritual. Hoy queremos por medio de este estudio recibir bendición y transformación a nuestras vidas y que seamos alineados a tu propósito. Bendice nuestro ministerio Semillas de Fe, bendice a nuestros pastores Alicia y Harrison Wanda, bendice a sus hijas Ana Victoria y Camila Saraí. Bendice a cada uno de los miembros de nuestro ministerio y sus familias que cada uno de ellos representan. Bendice a todas las personas que se conectarán para recibir esta porción maravillosa de tu palabra. Te damos gracias, Padre, por todo lo que nos has dado, por todo lo que nos has hecho en nuestras vidas y lo que has hecho a través de nosotros. Gracias, Padre, por tu amor, tu fidelidad, tu bondad, por tus milagros, por tu obra en la cruz, por tu sangre derramada. Gracias por tener mayor cuidado de nosotros. Y en esta semana continuamos con las enseñanzas de los milagros de Jesús. El tema que les voy a dar lleva por título Jesús calma la tempestad. Por favor, le pido que me acompañen a leer este pasaje en Mateo 8, de los versículos 23 al 27. ¿Listos? Dice la palabra: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombre de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Mateo nos presenta a Jesús como el Mesías. En este milagro de Jesús que calma la tempestad, lo podemos relacionar con el pasaje anterior que dice: al verse rodeado de grandes multitudes, ordenó pasar al otro lado, por lo que se embarcó junto con sus discípulos en el mar de Galilea. El Valle del Jordán ocupa una profunda falla de la superficie de la tierra, y el mar de Galilea es parte de esa falla. Está a 210 metros por debajo del nivel del Mediterráneo. Esto hace que su clima sea templado y benigno, pero no es tan apacible como se ve a primera vista, ya que en cuestión de 15 a 20 minutos, la calma se puede convertir en una repentina tempestad. Esto se debe que al oeste hay colinas con valles y barrancos, y cuando sopla el viento frío del oeste, estos valles y cauces actúan como abanicos gigantescos que provocan fuertes vientos, de manera que la calma de un momento se convierte en un instante en una tormenta terrible. Las tormentas se producen repentina y violentamente, la cual aterroriza hasta el más experimentado marino. Esto fue lo que pasó en este pasaje, tratando de cruzar al otro lado. De repente se levantó una gran tormenta que amenazaba destruir la barca. Ahora bien, analicemos bien estos versículos 23 y 24, porque nos recuerda nuestro camino con Dios.
Es muy común que, como dice el versículo, escuchemos de Dios, conozcamos a Jesús y decidamos subirnos a la barca, muy contentos y felices de lo que acabamos de escuchar y ver. Sin darnos cuenta, ya no estamos en tierra firme y de repente todo lo que nos daba seguridad y estabilidad se vuelve inestable. Y nos preguntamos, ¿en qué momento pasó este cambio? ¿O por qué las cosas no son como antes? Los problemas van y vienen, se multiplican y comienzan a veces a tomar forma de tempestades que cubren nuestra visión y opacan nuestras esperanzas. Y nos encontramos que no sabemos cómo resolver esos problemas. Podemos aprender dos cosas. Decidimos seguir a Jesús entrando a la barca y no sabemos qué había en el camino, pero lo que sí sabemos es que allí está Jesús y que vale la pena estar en ella. Y vamos a pasar momentos muy felices. Y el otro punto es el momento en que ya no ve las cosas tan hermosas, porque tu paz y tu gozo se ven arrebatados por tormentas y son tan fuertes que por ningún lado tú ves las soluciones. Comprende que tu barca está cubierta de olas. A veces parece que Dios no contesta tus oraciones, que está dormido. Pero Él no está dormido. Él está pendiente de nosotros, que le pidamos ayuda y venga a nuestro rescate. Y es normal que atravesemos situaciones similares, pero nosotros somos los que escogemos cómo atravesarlos, en la barca con Jesús o solos. Por otro lado, también podemos visualizar que curiosamente cuando ocurre este gran caos, donde los discípulos pensaban que el fin había llegado, nuestro Padre estaba dormido. Esto nos ofrece un lindo cuadro que contrasta con las escenas de los discípulos. Jesús había trabajado arduamente y estaba muy cansado. Para él no era difícil quedarse profundamente dormido, porque su confianza en el Padre no vacilaba. Ni el ruido del viento, ni la embestida de las olas, y ni siquiera el balanceo brusco y continuo del barco pudo despertarlo. Esto es un verdadero ejemplo de que cuando tenemos fe, la paz nos acompaña, aún en medio de las peores situaciones que nos aquejan en nuestro diario vivir. El problema muchas veces es que decidimos combatir nuestras tempestades, nuestras angustias, nuestros problemas con nuestras propias fuerzas. Y lo que debemos hacer ante nuestras peores situaciones es clamar al Señor, porque Él nos va a salvar y Él nos va a dar la victoria sobre todo lo que nos pase. Analizando los versículos 25 y 26, que dice: Jesús reprendió a sus discípulos diciéndole: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Anteriormente sus discípulos habían presenciado las sanidades que Jesús había realizado, pero el temor se apoderó de ellos. El temor los hizo entrar en pánico y perdieron la calma. Pero no perdieron su fe completamente, porque ellos despertaron a Jesús para que los salvara. Le expresaron su confianza en que Él los ayudaría. Por eso Jesús le dijo que tenían poca fe. Cuando estamos pasando por un momento difícil, muchas veces lo primero que hacemos es sentir temor. Pero el Señor nos dice que el temor es cobardía, porque la fe requiere de valentía. Confiar en Dios implica no dejarse aterrorizar por ninguna dificultad o por ningún proceso en nuestras vidas. Aún en las peores situaciones debemos conservar la paz. Jesús, al decirles a sus discípulos: ¿por qué teméis?
O sea, ¿por qué tienen tanto miedo? El episodio de la tempestad intensificó el asombro y el temor que sentían. Jesús había puesto énfasis en la dedicación que debía todo lo que quisiera ser su seguidor. Por eso los discípulos siguieron a Jesús subiendo a la barca con él. Trataban de vivir como discípulos genuinos, pero su fe se esfumó cuando se desató la tempestad y el miedo se apoderó de ellos. Esto nos enseña que cuando sentimos adversidades no debemos perder la fe, porque son tiempos difíciles, grandes crisis que tenemos que soportar y que tenemos que enfrentar. Sabemos que en el mundo actúan fuerzas de diversas índoles que provocan conmociones y trastornos, ya sean catástrofes naturales o bien grandes confrontaciones sociales, políticas y personales. Nosotros tenemos fe, pero es muy inmadura y se nos puede desaparecer fácilmente. Jesús nos invita a crecer en la fe y experimentar su poder. Aquí tengo un versículo maravilloso que podemos ir en el momento que nos invada el temor. Y lo podemos ver en Juan 14, versículo 27. Dice: la paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como la da el mundo. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Quizás uno de los regalos más grandes que Jesús nos da es la paz. La paz profunda en el corazón que hace que el hombre, aún en medio de las tormentas, no se sienta con tanto miedo. La paz de Dios es una paz diferente a las que de ordinario se busca. Es un don divino que produce en el cristiano la certeza de la presencia de Dios y la ayuda divina. No es una paz artificial, producto de no afrontar nuestras responsabilidades y compromisos. La paz que muchas veces es cobardía. Un rostro sereno en medio de una tormenta, de una crisis, es la mejor señal de la presencia de Dios en él. Jesús fue martirizado de una manera atroz. Sin embargo, siempre su rostro fue sereno. Es una paz que se consigue haciendo la guerra a nuestro egoísmo, a fin de dar espacio al Espíritu para que éste crezca en nosotros y nos pacifique interiormente. Como cristianos, todos vamos a atravesar terribles tormentas en la vida, las cuales amenazarán destruirnos, pero es importante no dejarnos intimidar por ellas. Nuestra confianza debe ser firme, nuestra fe debe prevalecer, creyendo que Dios realizará el milagro a favor de nosotros. El Señor en esta experiencia tuvo que calmar las dos tormentas. Calmó reprendiendo a las dos. Reprendió la tormenta del mar y reprendió la tormenta de sus discípulos. O sea, la tormenta interior y la tormenta exterior. A veces nos comportamos ante las tormentas como agitados, alarmados, frenéticos, pero así no debemos actuar llevados por nuestros sentimientos. Dios a veces permite algunas pruebas para fortalecer nuestra fe. En el momento de que Jesús reprendió a los vientos y al mar, hubo una gran bonanza, a tal punto que los discípulos se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Este que estaba en la barca una vez más demostró su autoridad, mostrando que no solo tenía poder sobre las enfermedades y sobre los demonios, sino también sobre la naturaleza misma, la cual comprobaba que definitivamente era el Mesías tan esperado. Jesús nos demuestra con este pasaje
el maravilloso ejemplo de su dominio sobre las fuerzas de la naturaleza. La ciencia no se arriesga a ofrecer explicación alguna. El Señor de la tierra, los vientos y el mar habló y fue obedecido, porque la afluencia divina, que es la suma total de toda energía y poder, puede obrar y efectivamente obrar en todo el universo. En el mar hay delfines, tiburones, ballenas, rayas, erizos, medusas, pulpos, etc. Algunos son muy amigables, pero otros son muy peligrosos. El mar tiene sus temporadas bajas y altas. Así son las tentaciones del enemigo que llevamos por dentro cuando nos sometemos al egoísmo, al sufrimiento, al dominio de la muerte e inclinación al pecado. Podemos sentir que muchas veces no estamos dando los pasos de Jesús por dejarnos llevar por las dificultades que se nos presentan, y más en estos tiempos tan angustiosos, complicados que estamos viviendo. Entre algunas de las dificultades está esta pandemia del COVID-19. En esta pandemia se ha hecho patente la inseguridad, la violencia, el abuso de poder, la corrupción, las injusticias. Todos ellos nos pueden causar miedo, incertidumbre, a muchas reacciones que los paralizan. Nos introduce en un sálvese quien puede. Claro que en muchos cristianos o no cristianos existe la duda, pero aún así Jesús nos sigue amando, cuidando, guardando y salvando. Cuando sentimos que nos estamos hundiendo como los discípulos en la barca, nuestra fe se debilita. Ahora bien, las iglesias también las sacuden las olas de la sociedad y del mundo actual, con su pluralidad de sentidos para la vida y de ideas sobre la felicidad. La iglesia también navega con elementos en contra como todos los ismos: el secularismo, el consumismo, individualismo, materialismo, mercantilismo, liberalismo. Muchos seguimos viendo a Jesús como un fantasma y vivenciando una fe vacía, abstracta. Pienso en los vientos de tristeza, en los vientos del desamor, en los vientos de la violencia, en los vientos que nos hacen hundir y que hacen hundir al mundo. No permitamos que nuestro corazón se aísle y se encierre. No debemos temer. Ahora es cuando debemos estar más unidos y confiar en Jesús. Y superemos nuestras dudas. El Señor nos dice: ánimo, ven, porque has dudado. Cada vez que se tambalee tu fe, tienes que buscar auxilio. Señor, sálvanos, y sentir la seguridad que Él está allí para darnos la mano y sostenernos. El creyente se hunde cuando las cosas no les va bien. La noche y la zozobra de las aguas es lo que podría pensarse en la ausencia de Dios. Por eso sentimos tanto miedo. Pero no perdamos la noción de Jesús, su presencia ni su identidad. El Señor nos dice: pueden venir muchas tempestades peligrosas que nos sacuden, pero Él estará allí para calmarnos y que experimentemos el gozo y la alegría que Él nos puede dar cuando ya calma la tempestad y viene la tranquilidad y la paz. Por eso es importante que nosotros nos congreguemos, porque de allí nosotros vamos a encontrar las herramientas necesarias que el Señor quiere para que nosotros no estemos solos en el momento que nos pasen las tribulaciones. Las olas que nos encontramos en el mar de la vida a veces nos impulsan a quedarnos en la orilla, donde nos acomodamos en un bienestar y en una seguridad ficticia,
que provocan inestabilidad física, psíquica y espiritual, lo que hace que rectifiquemos nuestro camino y que nos atrevamos a navegar mar adentro, situando a Jesús en el centro de nuestras vidas, para vivir, pensar, sentir y actuar como Él. Por medio de la fe, aún en nosotros, puede hacer funcionar las fuerzas que rigen la materia y estar seguro de obtener resultados trascendentales. Pero ¿qué hacemos nosotros en un momento en que las tormentas nos alcanzan? Puedo decir que muchos nos ahogamos en un vaso de agua. Dice el Salmo 89, los versículos 8 y 9, tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Tenemos aquí una lección muy importante que debemos aprender. El hecho de estar andando fielmente en los caminos del Señor no nos librará de atravesar por las tormentas y tempestades de la vida. Pero el Señor nos promete continuos tiempos de bonanzas, como lo dice en el versículo 26. Ni que seamos librados siempre de experimentar amarguras o peligros. Pero de lo que sí podemos tener seguridad es que en estas circunstancias hay dos cosas: que el Señor estará con nosotros durante todo el camino y de que nada ni nadie podrá impedir que lleguemos al otro lado. ¿Cómo podemos entender en este versículo que dice, y hubo una gran bonanza y todos los discípulos se maravillaron? Bonanza expresa el buen estado del mar y hace referencia a un periodo de seriedad, de serenidad. Hay que tener fe y confianza en Dios, que Él te va a librar de las tormentas y va a llegar tiempo de serenidad. Cuando van en la barca cruzando al otro lado, se levanta la tormenta moviendo la barca y tú piensas, ay, me voy a morir. Es cuando tu fe mengua. La vida de Jesús es una revelación. Todo lo que Él hace es una enseñanza. Jesús te dice, aprende a dormir, a descansar en medio de las tribulaciones, porque no es tu final. No te desesperes, porque no he perdido el control de tu vida ni el control de tu casa. En Jehová está tu vida. La presencia de Jesús trae grandes bonanzas. ¿Cómo Jesús puede dormir con una tempestad? La barca se movía fuerte y se agitaban las olas de allá para acá y entraban al agua de la barca y Él dormía. Pero Él manda la bonanza porque quiere que aprendamos a dormir y a descansar en medio de las tormentas. Dios quiere que conservemos la paz para que no perdamos las batallas. No dejarnos atormentar por las tormentas. Mientras muchos dicen que en estos tiempos llegó el COVID, que me voy a morir, que estoy desesperada, que no sé qué voy a hacer, no sé qué va a pasar. Otros dicen, en Jehová está mi vida. Hay varias cosas que podemos aprender de esta lección. Hay que aprender a tener confianza en Cristo. La clave es la fe. Nosotros también enfrentaremos nuestras tormentas. Juan 16:33 dice, esta cosa os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he venido al mundo que dice confiad, tengan fe. La fe verdadera se demuestra en medio de las tormentas. ¿Estás pasando por una tribulación? Dios está contigo. Y como dice el versículo 27, tenemos que maravillarnos, deleitarnos, disfrutar de que sabemos de que tenemos a Dios con nosotros, nuestro Señor. El favor de Dios está sobre ti. La gracia de Dios está sobre ti.
entonces no te angusties y no temas. Amén. Damos gracias, Padre, por tu presencia, por esta enseñanza tan hermosa que va a ser de bendición para ti. Y el llamado es para mañana a las 8:30. Vamos a estar transmitiendo nuestro servicio de adoración por Facebook Live. Te invitamos a que nos sigas por nuestras redes sociales, el Ministerio Semilla de Fe. Y también te invitamos a que puedas buscar una iglesia para que te congregues, para que recibas la presencia de Dios en tu vida y la transformación. Nosotros nos encontramos en el Hotel Líder, salón único en el centro de Caracas. Esto queda en la avenida Baral, a muy pocas cuadras del mercado de Quinta Crespo. Están cordialmente invitados a nuestro servicio los domingos a las 11:30. Te damos gracias por tu atención y espero que haya servido de mucha bendición para tu vida. Les bendigo grande y poderosamente. Amén.